A ver, la verdad de las cosas es que es una pena lo que está pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que ha pasado en estos años. A mí me tocó vivir el proceso en el Senado de la República y desde un inicio el nombramiento de la actual presidenta fue verdadera, pues de hecho fue un fraude. O sea, está grabado, no hay duda, no tienen por qué creerme a mí. Si tú te metes ahorita a internet, vas a ver un video que demuestra que hubo 2 votos que desaparecieron porque no les daban las 2/3 partes. O sea, ella llega fruto de un fraude a la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no pudimos impugnar porque la Corte desechó que no teníamos legitimidad, ¿no?, para poder impugnar. Por cierto, en pero razón de las cosas que no te quitan, ¿no? quejaron. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos vino evolucionando. La única razón de ser, para existir, es proteger a los ciudadanos ante los abusos, principalmente de la autoridad y violaciones de derechos humanos. No son vinculantes sus recomendaciones, es decir, no son obligatorias. Entonces, para que tenga fuerza y funcione, tienen que tener mucha credibilidad, mucho nivel moral alto, porque en base a eso es en lo que los gobiernos municipales, estatales, federales, corrigen las actuaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala. Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, la verdad es que no existe. O sea, mira, de más de 1,800 denuncias que tuvo la Guardia Nacional, solamente sacó 13 recomendaciones, es decir, menos del 1%, ni siquiera el 1%. Pasó lo de Juárez, ¿no? Los migrantes, esta tragedia, nada. Muertos en manos de militares en otros lados, nada. Oye, acción de inconstitucionalidad por la militarización del país, nada. Entonces, pues, ¿de qué te sirve tener un órgano así si no va a actuar, pues, no? Entonces, yo hoy creo que lo que tienen es una oportunidad de hacer bien las cosas. Fíjate, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un consejo consultivo, gente prestigiada que recomienda acciones y demás. Le renunciaron todos el primer año. Bueno, pudieras decir, pero es que eran heredados. Bueno, nombramos a unos nuevos. Ya en este gobierno, en el anterior, pues, ¿no? ¿Sí? También le renunciaron. O sea, la verdad es que es indefendible. Entonces yo sí creo que es momento de dejar de politizar esos nombramientos. No tiene ninguna razón de ser que estén validando o manejando la posibilidad de que Rosario repita, porque tuvo un resultado desastroso al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá y encuentren alguno de los otros 2 perfiles, consenso, para que salga, de hecho, deseable por unanimidad. Porque, repito, necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos con mucha fuerza moral. Y hoy no la tiene. A mí sí me parece que es el ejemplo de lo que ya está rebasado. Y en esto le doy la razón, a críticas desde el gobierno que se han hecho al esquema. Este esquema de nombramiento fomenta cuates y cuotas, es la verdad. O sea, antes sí pasó que se repartían, incluyendo a mi partido, malamente, pues. O sea, no porque algo se hizo mal en el pasado, lo tienes ahorita permiso para hacerlo. Pues corrígelo, pues que no querías llegar para hacer las cosas distintas. Yo qué quisiera ver, qué me tocó impulsar cuando estuve en el legislativo, qué digo ahorita. Talento, gente preparada técnicamente, los mejores, pues. De hecho, etapas previas de, digamos, concursos de oposición, para que ya el Senado, que es un órgano político en naturaleza, sí decida, pero en base a los mejores, pues. Y hoy el sentir es que hubo un proceso que trató de hacer eso, pero que luego le hicieron trampa al proceso y que quitaron a alguien y metieron a los otros. Yo sinceramente no es un tema personal con la señora, no la conozco, digamos, ni es mi amiga ni es mi enemiga. Simplemente juzgo lo que hizo o lo que dejó de hacer y no me parece correcto, porque yo sí creo que hubo muchos abusos y ella no hizo su tarea. Me pondría en positivo, ojalá y ya estos nombramientos se agoten así, que se saque siempre a los mejores técnicamente hablando, ojalá la hagan un lado, así lo digo yo creo que no se merece más tiempo y elijan a alguien más de esa terna. Pero 2, también me gustaría entrar al debate en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cómo fortalecerla. Por ejemplo, hay quien pone en la mesa que las recomendaciones sí puedan ser vinculantes. Hay académicos que dicen que no, que porque para eso están los juzgados. A mí me parece que hay un punto medio ahí que explorar. Por ejemplo, pudieran ser que las recomendaciones sean vinculantes siempre y cuando son enfocadas a mejoras que tienes que hacer en los procesos para que no vuelvan a repetirse. Me parece interesante valorarlo. Por ejemplo, está otra propuesta en la mesa de si se saca la Defensoría Pública de oficio, que hoy depende del Poder Judicial, que es un contrasentido, es un conflicto de interés, como que el defensor depende del juez, pues, claro, ¿no? Debería ser autónomo
como el Ministerio Público lo es, la Fiscalía, y hay quien dice, oigan, ¿y qué tal si juntamos la Defensoría Pública de oficio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tenga dos vertientes, una que litigue y una que no litigue? No estoy diciendo que ya me decante por ello, estoy diciendo que hay temas puestos en la mesa, positivos, que podrían fortalecer la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero para eso, lo primero que se requiere es que la esté encabezando alguien que sea adecuado, y hoy no está.